Buenas noches, qué bueno es volver a estar con ustedes a través de este medio, esperando como siempre que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté llenando sus vidas todos los días y que el gozo y la alegría les inunde cada día. Esta noche queremos continuar con el tema que comenzamos el día viernes sobre el conocimiento de Dios, y vamos a ver la tercera parte y esperamos poder concluirlo esta noche. Antes de comenzar, le vamos a pedir a Celina que nos introduzca a este devocional con una oración, si es que yo le pido a usted que ore con nosotros. Padre, gracias por este día hermoso que nos regalaste. Gracias por el sol que salió esta tarde, mi Dios, gracias. Y quiero en el nombre de Jesús y en común acuerdo con mis hermanos, clamarte por esa tormenta Cristóbal, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido que sea deshecha. En el nombre de Jesús se deshace y ya no va a venir, y que no venga más a estorbarnos a nuestro país, Señor, y que no vaya a ningún otro país, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, que esa tormenta no entre a El Salvador, que se deshaga antes de entrar, Padre, te lo pedimos. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos de ti. Tú eres nuestro Rey, eres nuestro Señor, eres el poderoso, el que todo lo puede, Señor. Y yo te creo a ti hoy, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Bendice a cada persona, a cada hermano que está escuchando, Señor, esta noche. Bendice su vida, Padre. Te pedimos por Raúl, Señor, que su recuperación sea pronta. Por la hermana de Sonia Linares, Señor, también que su brazo se recupere pronto, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Y que esta noche tu palabra, Dios, que nos hable, nos diga, Señor, venga a hacer eco en nuestras vidas, Padre, y que seamos hacedores de tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como le decía, el día viernes comenzamos viendo acerca del conocimiento de Dios, ¿verdad? La bendición que es conocer a Dios y entender a Dios, ¿verdad? Y ese es el conocimiento que debe de privar o prevalecer en la vida de todo creyente. Más que cualquier otro conocimiento, debe de conocer a Dios. Si conoce a Dios, puede conocer todo. Luego el día lunes vimos los beneficios de conocer a Dios, y ahí vimos que se obtiene entendimiento, confianza o fe, fortaleza espiritual y perseverancia. 4 beneficios, por supuesto que hay muchos más, pero estos son principales y básicos en la vida de cada creyente. Y esta noche yo quiero finalizar hablando sobre los peligros de no conocer a Dios. Y vamos a tratar de hablar de algunos de ellos. Yo tengo enlistado aquí 6, espero en Dios poder hacerlo. Como siempre tomamos de base la porción de Jeremías 9:23 que dice: así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Oye, entonces tenemos entendido que es necesario, importante, que como creyentes, como hijos de Dios, conozcamos a Dios, a nuestro Padre, conozcamos a Jesucristo, nuestro Salvador y hermano mayor, y conozcamos al Espíritu Santo, quien direcciona nuestras vidas, quien regenera nuestras vidas. Pero el no conocer a Dios trae peligros, hay peligros. Eso es como cuando vamos a un lugar al que nunca hemos ido, que no conocemos la carretera,
que no conocemos el ambiente, no sabemos qué es con lo que nos vamos a encontrar. Hay peligros que no conocemos, carreteras complicadas a veces, ¿verdad? O lugares en donde por la soledad o por las condiciones climáticas o por la posición en la que está, muchos factores que representan un peligro. Pues igual, cuando no conocemos a Dios, nosotros corremos peligros. Y los peligros estos son situaciones que contienen devastadoras consecuencias para los creyentes. Entonces, vamos a ver algunas de los muchos peligros que pueden existir. Y el primero es que cuando uno no conoce a Dios, cuando el hombre no conoce a Dios, o cuando el creyente no tiene una imagen, no tiene un conocimiento de Dios, se forma una imagen propia de ese Dios. Al no tener la versión verdadera de Dios, entonces el hombre crea su propia imagen de Dios. Y usted se da cuenta, por ejemplo, las pinturas en donde representan a Dios. Dice la palabra que nadie ha visto al Padre, a Dios. Y entonces, ¿cómo es que lo pudieron pintar en una capilla de un lugar allá en Roma, en donde está creando al hombre, y le dieron una imagen? Entonces el pintor lo que hizo fue asumir una imagen. ¿Por qué? Porque él no tiene el conocimiento de Dios. Entonces él asumió que Dios era de esa forma, una imagen humana. Luego hay una pintura de las tres representaciones de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces del Hijo, pues hay quienes, yo realmente nunca lo he visto, y quizás aquí voy a hacer como las de Tomás, hasta no ver, no creer, ¿verdad? En donde en un lienzo quedó grabado el rostro de Jesús. Pero igual, usted ve las diferentes pinturas acerca de Jesús, y en cada una de ellas usted ve un rostro diferente. ¿Por qué? Porque la imagen es la imagen propia del pintor. Ese no es Jesús. Jesús era un judío de tez oscura, como toda la gente del Medio Oriente, o la mayoría. La expresión que le ponen no es cierta, porque le ponen, perdónenme la comparación, como decía mi papá, ojos de chivo horcado, todo así, y Jesús no era así. Jesús era un hombre dinámico, alegre, un hombre celoso de la palabra de su padre. O sea, era todo un personaje. Lo representan acolochado, otro, así bien colocho, ¿va? Y por eso, por ejemplo, mi papá sí le decía, el colocho, decía mi papá. Y realmente Jesús no era colocho como tal, ¿va? Podría ser ondulado, sí tenía probablemente el pelo tanto largo. O sea, ¿por qué? Porque al desconocer a Dios, el hombre hace su propia imagen, hace una versión de Dios con su propia imagen. Forma su propia opinión de cómo es Dios, crea una imagen propia de lo que él piensa, y eso trae como resultado una visión deformada y degradada de Dios. Degradan a Dios. Por ejemplo, lo han degradado con forma corpórea. Nosotros somos mucho menor que los ángeles. Entonces hemos degradado el hombre a Dios, a hacerlo semejante al hombre, y Dios no es semejante al hombre. El hombre es semejante a Dios, porque así dice la palabra: y haremos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Entonces quien se asemeja a Dios es el hombre, y no Dios se asemeja al hombre. Dice Salmo 50, 21: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Oiga,
Nos está diciendo Dios, tú piensas que yo soy como tú. Y dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Por qué? Porque el crearse la imagen propia de Dios da lugar al juicio de Dios. En Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y más adelante habla de que crearon sus propias imágenes y dejaron de ver la gloria de Dios y entonces hicieron sus propias estatuas, que fue lo que le pasó al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto y Moisés estaba ahí arriba platicando con Dios y Dios le estaba dando los mandamientos. Entonces, como ellos no conocían realmente a ese Dios, entonces dijeron, hacernos una imagen para que tengamos una visión física de quién es Dios. Y se equivocaron e hicieron que la ira de Dios viniera sobre ellos. El segundo peligro que se corre de no conocer a Dios es que hay una falsa adoración. ¿Se recuerda usted del evento que se da cuando Jesús llega a cierta ciudad y se encuentra con una mujer, o él está ahí sentado y la mujer llega a sacar agua del pozo? Ya cayó en cuenta, ¿verdad? El pozo se llamaba el pozo de Jacob y la ciudad era Samaria, estaba en las afueras de Samaria. Y la mujer que llega dice que se le llama la mujer samaritana. Entonces Jesús le habla con respecto de lo que ella y lo que sus conciudadanos y su religión pensaban que adoraban. Y entonces es tremendo lo que le dice en Juan 4:22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, les dice. Oiga, son palabras duras del Señor. Ustedes adoran lo que no saben. Y sigue diciendo, pero nosotros los judíos sí sabemos lo que adoramos y dónde adoramos. Entonces, siempre que no hay el conocimiento de Dios, adoramos algo que no es Dios, y eso se llama idolatría. Eso nos hace caer en idolatrar imágenes, en idolatrar personas, en idolatrar objetos, en idolatrar animales o idolatrar cualquier otra cosa que podamos visualizar o que podamos conocer por vista o por oído, pero como cuando no conocemos a Dios, entonces tendemos a irnos hacia ese lado. Frente a la ausencia de un verdadero conocimiento de Dios, aún aquellos que se identifican como cristianos caen en este error. Y usted para viendo personas que se dicen ser cristianos y su ídolo es el líder religioso, llámese pastor, sacerdote, salmista, como le quiera llamar, y ahí está, idolatrando. Y el único digno de toda gloria y de toda honra es nuestro Dios. Amén. Entonces se crea un Dios falso en la mente de cada persona. Y entonces tienden a adorar lo que han creado en su mente, lo que creen que es. Romanos 1:23 dice lo siguiente: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, oiga, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Conocían a Dios, pero como no le quisieron dar la gloria, entonces cambiaron. O sea, cayeron en el error. Y entonces Dios los dejó que se depravaran ahí. ¿Por qué? Porque no quisieron entender, no quisieron conocerlo verdaderamente. Entonces, cuando uno no conoce, cuando uno no tiene una visión clara de ese Dios, no tiene entendimiento y conocimiento del Dios verdadero, entonces cae en una falsa adoración, adora lo que no es. Tercer peligro,
viene la incredulidad o falta de confianza. Todo aquel que no tiene confianza en Dios es por una razón, porque no le cree. Y eso en una palabra es incredulidad. Cuando uno ve Romanos 10:14, este versículo generalmente lo aplicamos para predicar la palabra, para evangelizar. Pero también se puede aplicar para hacer una relación con el conocimiento de Dios. Romanos 10:14 dice lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y eso lo ocupamos para ir a predicarle a la gente, para exhortar a los hermanos para que compartan el evangelio. Pero también, ¿cómo va a invocar a alguien que dice ser creyente si no tiene la confianza con Dios? Son como las olas del mar, que va y viene, va y viene. En cuanto creen, no creen, y ahí están fluctuando. Eso se llama incredulidad. Entonces, este versículo aplica con respecto a la fe, la confianza del creyente. Definitivamente es para los incrédulos principalmente, pero también aplica para los creyentes que son faltos de fe, faltos de confianza en Dios. Eso los arrastra a la incredulidad y puede llegar hasta blasfemar contra Dios. ¿Y cuántos no hemos visto quizás, o no conocemos más de alguno, que en su momento dejó de creer, dejó de profesar la fe que tenía? El Salmo 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Oiga, solo los que conocen a Dios pueden confiar en Él. Los que no le conocen nunca van a confiar. Y para conocerlo a Dios hablamos de que había que tener una continua, personal e íntima relación con Él. Si no, no se llega a conocer a Dios. Leer la palabra, orar, buscarlo a Él, para poder realmente entender y conocer a Dios. Si no hacemos eso, nunca lo vamos a conocer. Cuarto peligro, y es que el creyente tiene una actitud indiferente o apática hacia el pecado. Dicho en otras palabras, le da lo mismo pecar o no pecar. ¿Pecó? Ahí está, como no caen rayos sobre él ni truenos, entonces no importa. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, vivir la vida, como dijo aquel señor, la vida loca, ¿va? Y él sí la vive locamente, ¿va? Entonces, salió del closet y todo, entonces vive locamente. Pero nosotros los creyentes no podemos darnos ese lujo de vivir la vida loca, ni de vivir la vida aquí de comamos y bebamos que mañana moriremos. No, Señor. El hecho de que hayamos venido a ser parte de la familia de Dios implica que tenemos deberes y responsabilidades, normas, decretos, mandamientos que debemos de cumplir, por supuesto guiados por el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, porque solo no lo podemos hacer. Primera de Corintios 15:34 dice, oiga, aquí hay un mandamiento: velad debidamente. Esto es imperativo, esto es un mandato que nos da Dios a cada uno de nosotros. Y no pequéis. Oiga, dos cosas, dos verbos: velad
y no pecar. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Oiga, y le está hablando a la iglesia de Corinto. No le está hablando al populacho, no le está hablando, no está en una plaza pública en donde llegaban pecadores, no pecadores, seguidores, no seguidores. Está hablándole a la iglesia, a los creyentes, y dice que algunos de ellos da vergüenza, pero no conocen a Dios. Entonces, los corintios tenían un problema, que no velaban como era debido. Y esto, el mandato de velar debidamente, implica la traducción de dos palabras griegas, que significan literalmente despierta debidamente. Por eso es que dice la palabra, despiértate tú que duermes. Aquí es donde vamos entendiendo lo que dice el antiguo con lo que dice el nuevo, y aquí, ¿por qué? Porque Pablo estaba haciendo esa referencia, despierte como debe de ser. ¿No se ha fijado usted que cuando se levanta a medianoche al servicio, va que no va totalmente despierto? Ahí va como que es a saber qué, y ¡pum!, se golpea aquí, se da por allá. Más si no enciende la luz uno. Pues eso es lo que Dios está diciendo, despierten, estén alertas totalmente, velen como es debido. Y eso era lo que la iglesia de Corinto no hacía. ¿Por qué? Porque ellos no conocían a Dios realmente. No estoy diciendo que todos los de la iglesia, pero había unos, muchos o pocos, que no lo conocían. ¿Por qué? Porque aún el hijastro se metía con la madrastra, ¿no? Imagínense, y se lo avalaban, nadie decía nada, ¿no? Si hubieran conocido a Dios, lo primerito que hubieran hecho era sentarlos, hablar con ellos, decirles que eso era pecado, y si seguían reincidiendo en el pecado, expulsarlos de la congregación. Esa era la ley. Entonces las personas vivían como que estaban dormidas o borrachas frente a los peligros del pecado. Y es importante, sumamente importante, es de vida o muerte el vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire, yo he llegado a entender que hay dos razones para no pecar. La primera es porque el pecado deshonra a Dios, entonces si queremos honrar a Dios debemos de dejar de pecar. Y la segunda, las consecuencias que trae el pecado. Toda acción tiene una consecuencia, un efecto. Entonces, sigue el Salmo, aquí está. Primera de Corintios dice, velad debidamente y no pequéis. Entonces, la primera es que debemos de velar de acuerdo a como Dios dice que lo hagamos. Y la segunda, como le decía, este pueblo estaba pecando. Y no solamente el que estaba en fornicación y la que estaba en adulterio, o los dos estaban en adulterio, perdón, sino todo el pueblo, porque pecaban porque les permitían ese pecado. Hay un poema, o no sé qué es, poema, creo que es de la Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Quién es más de, ¿cómo dice? Si el que paga por... Peca o el que peca por la paga. Ajá, el que paga por pecar o el que peca por la paga, ¿va? Algo así dice. Entonces, ambos, o sea, tanto el que paga y el que recibe por el pecado son tan culpables. Entonces, cuando yo permito que otro, y consciente de que está pecando, le sigo dejando, entonces yo me vuelvo cómplice de aquello. Y eso era lo que pasaba con este pueblo. Y la palabra pecado viene de la palabra griega hamartano. Así como se oye, hamartano, que significa errar en el blanco.
Entonces el pecado no es más que otra cosa que no dar en el blanco, es errar en el blanco. Entonces, cuando pecamos, erramos en el blanco con respecto a la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios es justicia. Él es justo por naturaleza. Y también no se da en el blanco porque no se vive como Él quiere que vivamos. Él dice que seamos santos porque Él es santo. Pero cuando vivimos una vida de pecado, dejamos de ser santos. Entonces estamos siendo contrarios a Él. No estamos dando en el blanco. El blanco es vivir una vida de santidad. Y usted dirá, pastor, todavía pecamos. Sí, porque nos alcanza el pecado. Pero en la medida que vamos creciendo y desarrollándonos en la vida cristiana, que vamos conociendo a Dios y vamos entendiendo a Dios en su palabra, en su carácter, en todo lo que Él es, el pecado va a ir desapareciendo, hermano. Pablo dijo, he terminado la carrera, o sea, había concluido con todo. He peleado la buena batalla de la fe. O sea, con fe se logró mantener firme. El estar firme es estar sin pecado. Claro, hoy todavía caemos, pero tenemos que levantarnos. Dice que 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta su Señor, dice. O sea, lo que está diciendo es que hasta que se vuelve perfecto. Entonces tenemos que aprender a vivir velando y sin pecado. Porque si no, caemos en ese problema. El quinto peligro es que se vive sin ley. Y la palabra ley se refiere prácticamente a la condición de vivir fuera de la voluntad de Dios. Cuando el pecado nos absorbe, cuando vivimos esa vida licenciosa, entonces estamos viviendo fuera de la ley, de la voluntad de Dios. Si Dios quiere que seamos santos, entonces ¿cómo debemos de vivir? En santidad. Por eso hay mandamientos. Y Jesús no dijo que venía a abolir los mandamientos. Los mandamientos ahí están. Vino a cumplirlos. Pero nosotros debemos de aprender a amar a Dios, a amar al prójimo, a honrar a nuestros padres. No debemos de matar, no debemos de mentir. O sea, ahí está. Y Dios dio la ley para direccionar la vida de los hombres, de su pueblo. Y esta es una de las más graves consecuencias al no conocer a Dios, vivir fuera de la ley. En Proverbios 29:18 dice, si profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Oiga, aquí la palabra profecía en este contexto no se refiere a un sueño o a una visión sobrenatural, sino que se refiere a la revelación de la persona, del carácter y la voluntad de Dios. Se refiere al conocimiento de Dios a través de las Escrituras. ¿La mejor profecía cuál es? La palabra. Entonces, ¿usted quiere oír la mejor profecía para su vida? Lea la palabra. No ande ahí de que llegue la fulana, la sutana, la perencera. Por eso es que aparecen un montón de casitas ahí de profetas, ¿verdad? Y así dice el Señor, que que saques a la basura el cajón del diablo, ¿va? Pero ahí le avisa cuándo para que la llegue a traer ella, porque como usted tiene un televisorón de 50 pulgadas, ¿va? HDMI y todo lo que usted quiera, y la otra no tiene, entonces es más fácil decir que así dice el Señor, ¿va? Así dice el Señor, que dejes a tu mujer porque ya está cuarentona y mejor 2 de 20, ¿va? Entonces aquí está hablando de la voluntad de Dios esa profecía. La profecía realmente expresa la voluntad de Dios, el deseo de Dios para la vida de cada uno.
Entonces, cuando se ignora la naturaleza y la ley de Dios, entonces la gente se desenfrena. Y usted ve, mire, se recuerda de una noticia que salió ya hace tiempo en donde el movimiento gay llevaban a un gay crucificado, así va, y todo, y iban haciendo mofa del sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Pobres ellos, condenados. ¿Por qué? Porque no quieren conocer a Dios. Eso es simple y sencillamente. No quiere conocer a Dios la persona. Entonces hay un desenfreno. Se desborda, se desboca por hacer lo que es contrario a Dios. Y esa palabra desenfreno en el vocablo hebreo significa soltarse de una restricción. O sea, ¿estamos restringidos nosotros? Sí. Vivimos en la gracia, pero hay restricciones, hermano. Nosotros no podemos darnos el lujo de pecar deliberadamente. Discúlpeme. El pecado nos alcanza, que es otra cosa. ¿Por qué? Por muchas razones. Y la principal, debilidad en nuestra firmeza. Porque tendemos a apartarnos, soltarnos de la mano del Espíritu Santo. Pero otra cosa es que busquemos el pecado. Entonces, los que no tienen el verdadero conocimiento de Dios, hablando de los creyentes y de su voluntad, corren desenfrenados hacia el pecado. Y por eso es que usted ve tantas cosas en la iglesia que ni entre los gentiles se mencionan. Se da de todo. Robo en las iglesias. Se da, ¿cómo se llama? Adulterio, fornicación entre los jóvenes. En las iglesias es donde más aparecen quizás embarazadas. ¿Por qué? Porque no hay un verdadero conocimiento de Dios. Y entonces vienen las personas a actuar apartados de Dios, pensando que Dios no los ve. En el libro de Jueces está el mejor ejemplo. Vamos a leer dos citas. Jueces 17:6 y 21:25. Y fíjense que dicen lo mismo. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 17:6 y 21:25. 21:25 dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, vivían desenfrenados. Lo que les daba, en buen salvadoreño lo diríamos, lo que les daba la regalada gana. Entonces, ¿no le parece que algo sucede hoy también, verdad? En Oseas, el profeta Oseas, en el capítulo 4, versículos 1 y 2, dice lo siguiente: oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Dios está reprendiendo a Israel por su desconocimiento acerca de Él. Y le describe la clase de desenfreno que tenían en sus vidas. Imagínense, solo aquí en estos dos versículos, el profeta Oseas menciona 8 pecados. No hay verdad, no hay misericordia, no hay perjurio, hay perjurio, o sea, hay juramento falso. Y una definición de perjurio es quebrantar la fe jurada. Y todos y cada uno de nosotros le hemos jurado fe al Señor. Había mentira, mataban, que es quitarle la vida a un ser vivo, hurtaban,
adulteraban y cometían homicidios. Y el homicidio es la muerte causada a una persona por otra. O sea, consiste en matar a alguien sin que concurran las circunstancias de alevosía. O sea, el homicidio es cuando a veces no es premeditado, no es alevoso, no hay ensañamiento. Porque a mí me pareció raro matar y cometer homicidio, pero hay una diferencia ahí entre esas dos. Entonces, solo aquí el Señor les está mencionando 8 pecados que tenían ese. Y eso mismo sucede hoy en medio de nosotros. Adulterio, hay robo, hay perjurio, hay mentira, no hay verdad, no hay misericordia para con los demás. Mientras más rechacemos el conocimiento de Dios, más desenfrenados e inmorales nos volvemos. Así que hay que tener cuidado. Y el último es que viene un juicio divino y destrucción. Y yo quiero que usted me acompañe a 2 versículos y con eso vamos a terminar. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, ¿qué sucede cuando no hay conocimiento de Dios? Viene la destrucción. Es devastador porque es destruido la persona, el pueblo. La falta de conocimiento lo que hace es que nos lleva a rechazar la voluntad, el mandamiento de Dios, y eso ya no nos permite ser el instrumento que Él quiere que seamos de parte de Él, y nos destruye. Sigue diciendo: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Oiga, y todos hemos sido llamados a ser sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Cómo dice? Nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, dice. Eso somos. Pero cuando no tenemos conocimiento de Dios, entonces Él mismo se encarga de separarnos del sacerdocio. Y termina diciendo Oseas: y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermano, si usted no conoce a Dios, Dios se va a olvidar hasta de sus hijos. Y Romanos 1:18 dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, la ira de Dios se refiere a su justo enojo o indignación contra los pecadores. La ira de Dios cayó sobre aquella cruz, sobre el que estaba en esa cruz. Mire, aquí es importante entender que el hombre no es la víctima. La Biblia nos enseña que el hombre caído es el aborrecedor de Dios. Eso dice Romanos 1:30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, los hombres caídos. Y que son hostiles estos hombres, porque no se sujetan a la ley y no pueden sujetarse a ella, dice Romanos 8:7, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, la impiedad y la injusticia del hombre lo llevan a rechazar y hasta reprimir la verdad acerca de la naturaleza y de la voluntad de Dios. Queremos tener una mejor vida, un mejor nivel de vida, calidad de vida. Empecemos por conocer y entender a Dios. Yo termino con esto. Usted y yo necesitamos urgentemente, es altamente importante
que usted y yo conozcamos a Dios y lo entendamos. Termino haciendo esta pequeña oración. Padre, buen Dios, esta noche, Señor, yo te agradezco por esta palabra que nos has dado. Permítenos seguir aprendiendo, ayúdanos, Espíritu Santo, para que podamos conocerte mejor, Señor, y que podamos crecer y llegar a la madurez que tú esperas. En Cristo Jesús, amén. Que la paz y la gracia del Señor estén con todos nosotros. Hasta mañana.